Amigos televidentes, estamos de retorno a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Estamos conversando con el doctor Danilo Lapé, quien es experto constitucional, experto en derecho penal, derecho bancario, pero también maneja temas laborales. Danilo, tenemos un código laboral que data del año 1992, 32 años de una legislación que se espera se haga una actualización. Desde esa fecha solamente se le han hecho 2 actualizaciones al código, que fue en el 97 para modificar el tema de las vacaciones, el tema del salario de Navidad. Cuando se creó la Ley de Seguridad Social, 8701, está previsto diríamos, el desmonte de lo que es el tema de la cesantía. Ha habido, según dice el ministro de Trabajo, bastante avance, donde prácticamente el 90% de las modificaciones que se han planteado han sido aprobadas tanto por el sector empleador como por el sector sindical. ¿Por qué sigue el tranque con respecto al tema laboral? O sea que hay una contradicción entre lo que el ministro dice y lo que se hace, ¿verdad? Porque si están de acuerdo todos, era justo que el Congreso aprobara la ley. Pero ¿qué pasa? Aquí lo que hay es, y todo el mundo sabe, cuál es el papel de los empleadores. Defender sus intereses. Defender sus intereses. ¿Cuál es el papel de los sindicalistas? O supuestos representantes de los trabajadores. ¿Y cuál es el que a papel? Propósito de ese comentario, Danilo, siempre se ha preguntado el por qué esos representantes del sector laboral, o sea, ¿quién lo nombró? Porque inclusive muchos de ellos tienen más de 30 años bajo esas funciones y se critica que también ninguno de ellos ha trabajado en ninguna empresa nunca, que es quizá uno de los requisitos que se requiere para ser un representante sindical. Yo he oído y he visto algunos de esos sindicalistas criticando la reelección. No de este gobierno, no, de otros presidentes. Y tienen 30 años reeligiéndose. Más de 30 años. Es lo que yo conozco, yo no he visto más a nadie de que tengo uso de razón. Pero los empleadores, que son los que producen el capital, pero defienden sus intereses. En la modificación del código, la cesantía, ¿sabes que ese es el problema? Y todo el mundo sabe. Sí. Que quieren que el cambiar. Mismo Rafael Albuquerque, que pasado vicepresidente de la República, experto en ese tema, establece que la cesantía no es una obligación per se, sino que es una obligación eventual. Solamente se va a ejecutar cuando el empleador es quien ejecuta la terminación del contrato. Cuando usted termina el contrato o por un despido injustificado. Correcto. Esas son las razones. Si usted lo despide injustificadamente, tiene que pagar su cesantía. Ahora, si el trabajador comete un delito, una falta de las previstas en el código, no le toca nada. O sea, correcto. Incluso cuando hay... Que en este caso se habilitaría la terminación del contrato por el despido. Exactamente, aunque sea unilateralmente por el empleador, pero sin sanciones para él. Pero ¿qué pasa? Ahora se está proponiendo el teletrabajo, lo que el gobierno estaba hablando es del teletrabajo y de... Se incluyó también el tema de la regulación del trabajo, del servicio doméstico. Esas son las únicas 2 cosas que hay. Como novedad dentro del código, el teletrabajo y el servicio doméstico, que es una resolución de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Pero que en esta sociedad hay más prioridades. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo de la mano de obra ilegal. ¿Se ha tocado en esta modificación? No se ha tocado. Bueno, lo que pasa es que hay un principio, Danilo, del código que establece que... 80-20. Sí, que establece el tema de que el Código de Trabajo se aplicará independientemente de la condición legal o migratoria que tenga una persona. Sí. Lo que sí no se está cumpliendo es el porcentaje que establece del 80-20 que tú bien planteas. Exacto. Ese 80-20 de hecho, le comentaba a unos amigos ayer, Danilo, que por ejemplo el sector comercial chino ha estado implementando un mecanismo para vulnerar esa disposición del Código Laboral. Cuando tú vas a un comercio
de nacionales chinos, generalmente el 80% son nacionales haitianos y nacionales venezolanos, y quizá un 20% sean dominicanos. Esa parte no se tocó, no ha tratado de corregirse. Por eso, solamente ha dejado parte en esta nueva modificación, que es el servicio doméstico y el teletrabajo. Por ejemplo, aquí se hacen torres, edificios, con mano de obra ilegal, no regulada, con ilegales. Y muchas veces usted ha visto que han caído de un 9º piso y han muerto personas y otros tienen accidentes. ¿Dónde van esas personas? Al Darío Contreras. El gobierno gasta millones de pesos atendiendo en el servicio médico de esas servicios médicos de esos ilegales. Los empresarios, ¿cuánto gastan los empresarios que utilizan esos ilegales? Nada. Ellos hacen torres de lujo y le pagan sueldos de miseria. Que esa es la parte que el código, el gobierno debe regular. Y que no se ha contemplado en esta reforma. No se ha contemplado, ni es tocado, ni siquiera se menciona. ¿Por qué? Porque ¿quiénes utilizan esos ilegales? Los empresarios. La construcción, el turismo, la agricultura y otros servicios domésticos y de ilegales. Ninguno pagan impuestos y el gobierno... Ninguno paga seguridad social. No pagan nada. O sea que por ahí hay un porcentaje bastante elevado del tema de la informalidad, que siempre se dice que es alta en el país. ¿Y cómo no va a ser informar si los sectores productivos empresariales, eso es lo que quieren pagar, mano de obra barata y no asumirse responsabilidad? Pero ¿qué pasa? ¿Quién es el regulador? El gobierno. El gobierno. Porque si usted es empresario y tiene 100 personas trabajando, usted ilegales le da el 20, el 25, el 50% de lo que sería el salario, usted va a seguir con ellos, pues usted está produciendo más. Pero el gobierno que tiene que regular esa parte. No, que de hecho, por ejemplo, cuando uno compara a Estados Unidos, Danilo, hay leyes que penalizan la contratación de personas indocumentadas. No es que no se da, pero el empresario sabe que si llega una inspección de las autoridades que tienen que ver con la regulación de este tema, van a tener una multa. Entonces, ciertamente... Eso es lo que quiero decirle. Ciertamente aquí no hay ningún tipo de penalidad. No hay sanción para todo aquel empresario radicado en República Dominicana que contrata mano de obra ilegal, que no pagan impuestos. Precisamente por eso lo hacen, porque no hay sanción. Esa parte del gobierno no lo toca, ni lo va a tocar, porque son los sectores que pagan los impuestos, los ricos, el empresariado. Depende a quién usted le haga la pregunta, porque si usted le hace esa pregunta a un abogado que defienda a empresarios, se lo va a decir de una manera. Sí. Si le hace la pregunta a un abogado que defiende a trabajadores, se la va a contar. Desde la otra óptica. De la otra óptica. Y si se le pregunta a un independiente, va a decir, no, que sean regulados, que el gobierno intervenga, que modifiquen el código, pero esa parte no está modificada. Están mareando a la gente diciéndole teletrabajo y trabajo doméstico. Creo que esa no es la prioridad. No debería ser el norte de esa modificación. No. Como decíamos, de un código que tiene 32 años que no se actualiza. Hay algo peor en el código, licenciado, hay algo peor, que es el artículo 86 del Código Laboral, que tampoco, yo no sé por qué los empresarios no piden la modificación, y no es que esté de acuerdo con los empresarios. Te establece que la cesantía tiene que pagarla a los 10 días después del despido. Y si no la pagan en ese periodo de tiempo de 10 días, tiene que pagarle un día de salario por cada día de retardo. Por lo que, si una persona trabaja en una empresa, gana 10,000 pesos y se gana 1,000 pesos diarios y obtiene una sentencia, la sentencia está 3 años en los tribunales, cada día de retardo va en contra del empresario. Es correcto. Por no cumplir con la ley. Debería los procedimientos laborales, sean en los tribunales, deberían ser más expeditos. Ahora se establece en el actual depositar que se puede duplo, conciliar inclusive. Sí, se puede conciliar. Bueno, esa parte de lo del duplo escuché que se va a eliminar. Se va a eliminar solamente, se va a depositar
el monto que le corresponda. Es correcto. Yo entiendo que esa parte es justa. Esa parte es justa, claro. Pero la otra parte debe centrarse el gobierno en la sanción al empresario o al dominicano, no importa sea de cuál sector sea, sanción el que contrate mano de obra ilegal. Y de esa manera, así el gobierno, yo creo que gasta menos en los hospitales, en las enfermedades o en los accidentes. Y en la educación laborales, también, en la educación. Que hay muchos inmigrantes también ilegales en las escuelas. Vi hoy que van a suprimir un grupo de la burocracia y se van a ahorrar 60.000 millones de pesos. Buena noticia, ya del presupuesto faltarían 60.000 más. Lo que tiene que hacer el gobierno es los evasores y revisar compra y contrataciones y por la 340. Por ahí también puede haber un ahorro importante. Puede haber un ahorro grande, Danilo, muy importante. Tú sabes que el tiempo en televisión es corto. No ha faltado tiempo para seguir comentando muchísimos temas de interés. Así que la invitación está abierta para que nueva vez vuelva a acompañarnos y discutir estos temas. Así que, amigos televidentes, hemos llegado al final de su programa. Nos vemos el próximo domingo. Feliz tarde.